Trota, buen día, Darío Fett lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Buen día. Bien, bien. Bueno, una reflexión pedirle en esta mañana con respecto ya a esta confirmación de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidata nuevamente a la presidencia. Bueno, en principio, como bien decías, era una noticia que todos esperábamos, pero que sin ningún lugar a dudas nos generaba algún grado de incertidumbre, sobre todo a quienes, por razones geográficas, a lo mejor estamos más alejados de los centros urbanos, donde la noticia circulaba con alguna insistencia ya desde hace varios días. Todo el mundo esperaba que la compañera Cristina Fernández eligiera el momento y el lugar que considerara apropiado para acelerar el anuncio, pero esto por un lado, por otro lado la inmensa felicidad de la confirmación de la postulación de Cristina Fernández para un nuevo periodo presidencial, que no me cabe la menor duda será ratificado en las urnas, tanto en las primarias del mes de agosto como en las generales del mes de octubre, lo cual no hace otra cosa más que convertirse en una garantía explícita de la continuidad de este modelo de inclusión y de justicia social que arrancara allí por el 25 de mayo de 2003, y esto se ha dicho mucho en estas últimas horas. No ha habido dirigente del Frente para la Victoria o de alguna de las fuerzas afines que lo conforman que no se haya expresado de manera más o menos similar a la que yo lo estoy haciendo, pero me parece que debe, digamos, aquilatarse apropiadamente, porque estamos hablando de un cambio que verdaderamente puede tildarse de revolucionario en la Argentina de los últimos 30 años, donde la profundización de las políticas neoliberales que arrancan el 24 de marzo de 1976, o aún poco antes, si querés, después de la muerte del general Perón, el 1 de julio de 1974, donde los sectores concentrados de la economía comienzan un avance sobre el estado de bienestar y sobre las conquistas sociales, llevando a la Argentina a una situación verdaderamente calamitosa que estalla en diciembre de 2011, pero lo podría haber hecho un pequeño momento antes, desde la declaración de la economía de guerra durante el gobierno del doctor Alfonsín, hasta las circunstancias como el megacanje, el blindaje o el corralito. Todo esto que nos pasó hace tan poco tiempo en la Argentina, pero que no hizo otra cosa más que hacerla un país verdaderamente injusto, un país donde los pobres eran cada vez más pobres, los marginados cada vez más marginados, y los sectores de la economía concentrada cada vez tenían mayor poder, no solamente económico, sino político. Tuvo un frenazo, una parada brusca el 25 de mayo de 2003 cuando el compañero Néstor Kirchner entró a la Casa Rosada y cumplió cabalmente con lo que dijo de no dejar sus convicciones en la puerta. Este modelo se fue profundizando, hoy tenemos una enorme cantidad de logros por exhibir, todos en el mismo sentido, todos apuntando a una distribución más equitativa de la riqueza, y es Cristina, sin ningún lugar a dudas, quien ha sabido sintetizar mejor este pensamiento político y además ratificar el rumbo de una política que tiene que ver con democratizar la distribución de los recursos y hacerla más equitativa para todos los sectores, de modo que hacer una enunciación de los logros, escuchaba, ya te digo, cuanto dirigente del Frente para la Victoria, todos igual de contentos que yo, o más o menos, lo hacían desde la noche de anoche hasta la mañana de hoy, pero me parece que uno no debe olvidar cuando dice estas cosas la situación del punto de partida, de dónde venimos ese 25 de mayo, quiénes son los que hoy nos están proponiendo recetas mágicas, como el doctor Duhalde, que apela a una estrategia tan baja como decir que a Cristina no la va a acompañar la salud, o que digamos, yo pensé que él era abogado, pero parece que se ha metido psicólogo y le diagnostica una depresión en los medios del día de hoy, una estrategia absolutamente miserable en términos políticos, porque uno puede decir yo tengo otro proyecto de país, pero nunca, digamos, yo podría decir de él que en algún momento dijo me voy a jubilar y me retiro de la política, y nos mintió a todos, pero digo, me parece que lo único que hace esto es confirmar que Cristina es una candidata que está muy por encima en términos de su calidad como estadista y de sus condiciones como conductora de un profesional que el resto de los candidatos que aspiran a ocupar la primera magistratura en el país, de modo que, como síntesis, nada,
una enorme felicidad y renovar el compromiso para que Cristina gane en primera vuelta en octubre y se despejen todos estos fantasmas y empiecen a desaparecer de la política argentina algunos personajes que le hicieron mucho daño, no solamente a la institucionalidad, sino al pueblo argentino, con medidas de gobierno que verdaderamente fueron suicidas y cuyos resultados estamos viendo hoy reflejados en los medios nacionales. ¿Qué pasa cuando se aplican estas recetas en países con economías mucho más sólidas o estables que la nuestra? Estamos viendo de lo que nos salvamos si hubiéramos hecho caso a la receta del Fondo Monetario, por ejemplo. Ahora, doctor, hasta estas últimas horas veníamos todos manejándonos en el terreno de las especulaciones, digo, todos en el ámbito periodístico, en el ámbito político, porque no había ningún tipo de confirmación. Ahora que la hay, se acabaron las especulaciones, digo, lo que tienen que repensar estrategias son los que están en la vereda de enfrente del proyecto nacional. Pero aparte, digo, si estas son las estrategias, si las estrategias van a ser cuestionar la salud psicofísica de la compañera Cristina Fernández que conducir el proyecto, si las expresiones van a ser de ir andando por la vida haciendo pucheros diciendo nosotros esperábamos otra cosa, o como dijo el mismo doctor Dualde ayer, vamos a ver qué vamos a hacer ahora, en un tono verdaderamente ominoso y que sonó más a una amenaza que a una consideración política. Creo que esto es lo que la ciudadanía ha aquilatado claramente y no se suicidan los países, y eso le puedo garantizar. Las sociedades han aprendido a distinguir a un dirigente político de alguien que pretende serlo y que tiene, digamos, como única alternativa la descalificación. De modo que el Frente para la Victoria sí estuvo claro. El norte, nosotros nunca nos apartamos de este camino, lo hemos dicho y yo lo he dicho personalmente, en términos de lo que ha sucedido a nivel provincial. Nosotros ocupamos los cargos que tenemos desde el Frente para la Victoria, nunca nos apartamos de ese proyecto nacional y popular que arrancó el 25 de mayo del 2003, y en este mismo camino seguiremos porque entendemos que es la profundización de estas medidas la única garantía de construcción de un país mucho mejor. Y después tendremos que ponernos a pensar cómo continuar el modelo, porque lo único que queda, como dicen los chicos, tenemos que hacer de este eslogan político ni un paso atrás un verdadero axioma político, porque no debemos retroceder hacia situaciones donde los pobres eran cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, ¿no? Ayer la presidenta decía que esta decisión de alguna manera la tomó el 28 de octubre del año pasado, teniendo en cuenta que bueno, un día antes había fallecido el expresidente Néstor Kirchner. Digo, viéndolo desde ahora, un poco desde la distancia, algo que en su momento, creo que a las pocas horas de la muerte de Kirchner ya se especulaba, digo, ¿cuánto sirvió, entre comillas, y que no se malinterprete, digo, este hecho circunstancial, desgraciado para lo que significa la vida de cualquier persona, la pérdida de un ser querido, digo, pero como que fue el espaldarazo que necesitaba hoy por hoy este modelo que, bueno, intentará nuevamente encabezar a Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que lo que, dentro de la tragedia gigantesca de la pérdida de un estadista como Néstor Kirchner, al que cuesta mucho encontrarle algún aspecto positivo, como vos bien aclarabas, me parece que lo único que hace, o una de las cuestiones que pueden de alguna manera exponerse como saldo positivo de esto es la visibilización de una enorme cantidad de ciudadanos que habían vuelto a creer en la política, porque realmente la ceremonia de despedida de quien en vida fuera nuestro conductor fue una demostración cabal o una elevación por sobre el horizonte de visibilidad, sobre todo de los medios concentrados, de una enorme, gigantesca cantidad de jóvenes, sobre todo jóvenes, pero no solamente jóvenes, que habían renegado de la política cuando entendieron que la política era un instrumento para que algunos se enriquecieran a expensas de otros, y habían entendido que la política podía ser otra cosa, que la política efectivamente era una herramienta de transformación, y de pronto cobraron visibilidad a partir de la madrugada de ese 27 de octubre o 28 de octubre, durante las exequias del expresidente, del compañero Néstor Kirchner. Creo que esto que decía Cristina muy bien ayer, de haber sentido la fuerza que le transmitía a todo ese pueblo que soportó horas para solamente darle un adiós, una despedida,
a quien para nosotros fue sin ningún lugar a dudas el mentor, gran cambio que tuvo la Argentina en estos últimos años, hace que ella reconsidere, pero de todos modos me parece que, como también dijo ella, desde el dolor se aprende, todos aprendimos a que el proyecto se defiende, porque el proyecto ya no es un proyecto de una persona, sino que es el proyecto de un pueblo que lo ha tomado para sí, que lo ha ratificado en cuanto a oportunidad ha sido posible y que hace que hoy estemos enfrentando una contienda electoral tanto en agosto como en octubre con las mejores perspectivas de poder seguir profundizando este proyecto de país inclusivo, este proyecto de país que recuperó la dignidad, que recuperó a los jubilados, que lo sacó del lugar de abandono vergonzante donde lo había sometido el neoliberalismo, donde lo había escondido el neoliberalismo, que le está abriendo las posibilidades a una clase que, como siempre decíamos, creció sin ver a sus padres con la posibilidad de tener un trabajo. Entonces esto me parece que es un capital político gigantesco que de ninguna manera podemos poner en riesgo en el proceso electoral y que no tiene otra alternativa más que profundizarse. Por esto digo lo de transformar en un verdadero axioma aquello de ni un paso atrás, ¿no? Doctor, le agradezco mucho su tiempo en esta mañana. No, al contrario, gracias a ustedes y a disposición como siempre, Darío. Gracias, que tenga buen día.